Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis, presentado por César Ficachi, con más de 40 años de experiencia en estudios de la Biblia. Veremos estudios con relación a los profetas, los oráculos y su historia, culturas ancestrales como los egipcios, sumerios, acadios y otros de la historia universal, sus dioses, los Anunnakis y otros, escritos y literatura, incluyendo a los contemporáneos como por ejemplo el caballo de Troya, extraterrestres, el nuevo orden mundial, el estado profundo, ritos, sectas y cómo afectan a la política nacional e internacional, ciencias como la física, biología y otros, todo comparado con la Biblia, lejos de fanatismos y dogmas aprendidos en una religión. Ve estos estudios que van a satisfacer tu curiosidad y ser de tu interés. Si te gustan, no olvides darles like, inscríbete y ve las notas abajo. Bendiciones. Hola amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis. Déjenme platicarles que en este inicio de este otro tema que se llama la teoría de los multiversos de Dios. En este tema vamos a estar hablando de algunas de las cosas que ya habíamos explicado en la intro. Les voy a decir que estas hipótesis que vamos a estar platicando plantean sobre una creación divina utilizando otros medios a los que estamos acostumbrados, donde se demuestra con bases arqueológicas, científicas y religiosas, y estas ciencias comparadas entre sí son asociadas con algunos testimonios y crónicas a través de la historia universal. Todo esto está enlazado y nos va a llevar a entender y analizar los orígenes del hombre, las profecías del Apocalipsis y otras teorías que tienen el conocimiento que permiten que podamos comprender más nuestra naturaleza, para qué fuimos creados y hacia dónde vamos. Hablaremos de información que está asociada con los multiuniversos o diferentes dimensiones, así como los universos de los cuales se habla en la Biblia, o de los diferentes cielos o niveles de cielos, y demostraremos que la ciencia avala que estos multiuniversos existen a través de la teoría de cuerdas. También veremos cuál es la posibilidad de que exista vida según la teoría de evolución en nuestro planeta. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los últimos descubrimientos tecnológicos y biológicos acerca de por qué podría no ser una teoría válida la teoría de evolución? Lo vamos a ver también a través de hechos científicos. Luego, la creación del hombre, cuando analizamos el ADN y el flagelo bacteriano, estamos ciertos de que fuimos creados. Los científicos confirman que indiscutiblemente tuvo que haber una mano inteligente de que fuimos creados, y esto se comprueba a través de las historias y demás teorías que que ya les mencioné y que vamos a estar analizando muy a detalle. En todo esto está correlacionado, como yo les decía, entre las historias bíblicas, entre las historias culturales a través de las diferentes historias del mundo, de las diferentes culturas, y de los escritos por lo mismo del pueblo judío y los escritos de esas culturas, comparado con esas evidencias que nos dan, y a su vez asociado con los hallazgos arqueológicos y otros estudios científicos que avalan que hemos sido creados. Además de ver los orígenes de la humanidad, también vamos a ver cómo es que se maneja la política internacional de aquellas sectas, los poderes, a través del tiempo, a través de la historia. Porque es que hasta nuestras fechas hay muchos datos que estamos, de los cuales estamos desinformados, o en otras palabras, no conocemos, cosas que nos ocultan y otras que actualmente ya están saliendo a la luz. Tenemos aproximadamente 75 años
estando en una situación pues bastante crítica, porque se mueven intereses creados en la política, en lo financiero y en varias situaciones que afectan directamente a los países y por lo mismo a las masas mayoritarias de pobreza o de necesidad que hay en los países. Entonces, eh, todo esto parece no estar correlacionado, pero la verdad es que todo está íntimamente relacionado. Cómo se han manejado las enfermedades y pandemias, cómo se han manejado la política, cómo se han manejado los intereses, el dinero, las reservas en el mundo y cómo esto tiene que estar asociado con aquellas situaciones que nos han estado ocultando. Todo eso también lo vamos a ver a través de este estudio. Es un estudio bastante extenso, como todos los estudios que vamos a estar dando, en los cuales vamos a estar entrando en detalle en cada uno de los puntos, explicando de tal manera que ustedes puedan entender cómo es la teoría de cuerdas, a qué se refiere con la expansión del universo, como yo les decía en algunos de los temas de la intro, cuáles son los movimientos de traslación que tiene la Tierra, su velocidad, qué es un hoyo negro y todo eso, porque todo está correlacionado, todo tiene que ver para poder explicar si es que existe vida extraterrestre, cuáles serían sus orígenes y por qué podrían viajar a una velocidad mayor a la de la luz de un punto a otro y cómo serían estos puntos de tecnología y si nosotros ya dominamos ese tipo de desarrollos. Todo eso es muy interesante y todo eso está comprobado, lo hemos vivido a través de varios años y la misma historia avala cada uno de estos hechos. Entonces, no es ciencia ficción, no es fanatismo, mucho menos religioso, en el sentido religioso al comparar todo esto con lo que dicen, por ejemplo, las profecías de la Biblia, lo que hemos estudiado en religión, en las religiones, sobre cómo fuimos creados y demás, pues todo eso tiene que ser avalado a través de la Biblia para que ustedes vean cómo la Biblia y la ciencia pues realmente no están peleados, ¿no? Cuando un hecho arqueológico, por ejemplo, un descubrimiento es encontrado, hablemos por ejemplo las pirámides de Egipto. En las pirámides de Egipto hay muchos artefactos que se han encontrado los cuales no tienen una explicación. Entonces, a veces le ponen las pruebas de carbono 14 y resulta que son culturas o artefactos de culturas todavía mucho más viejas que la misma cultura egipcia, ¿no? O a veces no se entiende para qué podrían ellos necesitar una especie de propela de alguna máquina, una especie de ventilador, cuando se suponía que no tenían los grandes descubrimientos. Entonces, cuando ellos no encuentran una explicación, porque no tienen un experto que pudieran tener en el momento de hacer un descubrimiento arqueológico, para darle una explicación a un artefacto, pues necesitarían tener un experto en carbono 14, por ejemplo. Necesitarían tener, si tiene escrituras, pues necesitarían tener para analizar este artefacto, qué es lo que dice la escritura, qué lenguaje es. Necesitarían otro experto para conocer las costumbres y desarrollos de la cultura en sí, donde se encontró el objeto, y de la cultura donde se hiciese referencia. Luego, además de esto, para las mismas pruebas se necesitan pruebas de física, de química, obviamente avances y cálculos matemáticos muy avanzados, así como ingeniería, en el caso de cómo mover las piedras gigantescas de 2-3 toneladas, las cuales arman la pirámide de Egipto, saber a través de la ingeniería qué pudieron haber utilizado, porque se suponía que ellos todavía no tenían un desarrollo muy grande hace 7000 años. Se supone que los egipcios tenían un desarrollo pues de madera, tal vez lazo y creo que nada más, creo que la rueda no existía. Entonces, si el desarrollo de la rueda en los principios de la cultura egipcia no existía, ¿cómo es posible
que trasladaran semejantes piedras, ¿no? Todo eso lo explican los arqueólogos de alguna manera, pero como yo les decía, muchas veces dan explicaciones y hacen dibujos supuestamente arqueológicos explicando cómo sería la técnica, pero eso no quiere decir que esos dibujos arqueológicos pues sean realmente los que tomaron dentro de la pirámide, ¿no? Entonces, todos esos relatos, todos esos hallazgos, todos esos descubrimientos que vamos a estar viendo y analizando, es lo que nos va a llevar a tener análisis y desarrollo de los temas que nos van a llevar a la conclusión de que pues efectivamente fuimos creados, que tenemos un propósito, que efectivamente Dios cuando explica las diferentes situaciones a través de la Biblia también nos lo explica con mucha precisión. Y como yo les decía, entre la política internacional y entre la política de los diferentes hallazgos que se van conociendo y que pues no se pueden explicar, pues es un total caos el conocimiento a nivel internacional. Cuando la información arqueológica ya se convierte en un hecho, ya pasó por estos estudios que decíamos, y es que el arqueólogo no puede dar una explicación inmediata. Una vez que ya se apoyó en todas estas personas, muchas veces, como yo les decía, pues no llegan a una conclusión, no llegan a saber qué es ese aparato, y pues ellos especulan cuál puede ser el origen o la finalidad de algún objeto del cual no tienen alguna explicación, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, dentro de sus muros de la pirámide, también parece, si no mal recuerdo, que hay una especie de bulbo, del cual se habla de que es un bulbo el que está un bulbo gigante. Bueno, no gigante, pero sí más grande que el tamaño de una persona, el cual está esculpido sobre los muros, y pues la gente no sabe exactamente qué es esa especie de bulbo, ¿no? Entonces, así como ese, pues hay muchísimos ejemplos donde nuestras civilizaciones o nuestra cultura a nuestras fechas no podemos explicarnos qué es lo que representaba ese objeto en las pirámides hace 7000 años. Bueno, si nosotros tenemos una diferencia de 7000 años a los egipcios y los sumerios tenían una diferencia de 7000 años también. Los egipcios se calcula que estaban hace 7000 años sus orígenes, y de los sumerios y los acadios hace aproximadamente 13000 años. Para que vean que pues tenemos tanta de diferencia entre 5 y 7000 años nosotros de los egipcios, y entre 13 y 14 los sumerios y los acadios. Entonces yo creo que y así como eso, también hay muchas otras culturas antiguas, nada más que de las culturas que dejaron escritos, solamente estas culturas han sobresalido, y sobre todo porque hablan mucho sobre sus dioses, de dónde venían, qué eran, y etcétera, etcétera. Entonces, esos temas son muy importantes, porque a través de esto y de la historia vamos a ver cómo gran parte de los países en todo el mundo tienen diferentes pirámides muy parecidas, algunas más grandes a las de Egipto, otras más pequeñas, otras como México, que tiene un sinfín de pirámides a través de gran parte de la mitad, yo creo, de su territorio en el sur. Entonces, es muy, muy interesante conocer todos estos temas, ¿no? Y ver cómo están asociadas todas estas pirámides en el mundo, que es uno de los temas que vamos a hablar después de explicar por qué estamos seguros de que fuimos creados, de que hay un multiuniverso, y de la expansión de estos universos y por qué sería. Gran parte de los descubrimientos también importantes que se mantienen ocultos son sobre la ciencia moderna, ¿no? Porque como yo les decía, gran parte de los intereses, como el nuevo orden mundial, el viejo orden mundial, algunos otros como Kugesara, y varios temas existen de sectas, políticas,
que hablan sobre el Fondo Monetario Internacional y las cuestiones de los diferentes gobiernos, cómo se ven afectados por el Fondo Monetario Internacional. Todo eso es muy interesante y muy simple. Realmente la explicación que trato yo de darles a través de todo esto es una explicación muy simple para que ustedes tengan un pleno conocimiento de que realmente no queda todo en que fuimos creados, sino poder saber cuáles son los orígenes de la Biblia, cómo tuvieron su desarrollo, cuál fue el desarrollo real de los personajes principales de la Biblia y por qué lo comentamos junto con todo esto. Como yo les decía, los inventos como los de Nikola Tesla, el rayo azul, el HARP, que ya los hemos mencionado, otros inventos como el planeta Nibiru o planeta X o el planeta Hercolubus, cómo es que es el mismo planeta y que también está señalado dentro de estas creencias del pueblo de los sumerios y los acadios, ¿no? Y que ellos a su vez pues tenían también testimonios ancestrales todavía mucho más antiguos, 13.000 años de los cuales estamos hablando. El caso Snowden de la CIA del 2013, muy famoso, el caso Filadelfia, de los experimentos de Nikola Tesla, como yo les decía, y de los descubrimientos de Albert Einstein, cómo coinciden y cómo algunos de los experimentos que hicieron en conjunto también se mantuvieron en secreto, que ya les había yo comentado. Entonces, junto con muchos otros proyectos y muchos otros acuerdos, vamos a estar viendo que estos temas son muy interesantes. También son parte de los libros que estamos editando y que aparecen abajo, que pues yo creo que van a ser de mucho interés para todos nosotros. El primer tema, ya para empezar, por un pasaje que habla, un pasaje bíblico que está en Romanos 8, del 18 al 27, que dice así: la esperanza de la gloria. Dice: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y de la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino que también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo a lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Con esa esperanza hemos sido salvados, solo que esperar lo que ya se está viviendo no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo nos ruega por nosotros a Dios, con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Parece muy interesante, ¿no? A veces hemos ignorado gran parte de lo que dice la Biblia porque se nos hace algo demasiado secreto, demasiado profundo, no lo podemos entender de forma hilada. Y muchas veces esto es ocasionado porque no vamos conociendo las bases de lo que es el plan de salvación y otras cosas. Y pues nos es difícil hilar todo lo que representa, por ejemplo, este versículo que acabamos de leer, donde dice que el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir
y que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, ¿no? Y que el Espíritu también ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Entonces, muchos de los que no creen en Dios o no creen en este tipo de cosas, pues vamos a estar viendo, como yo les decía, que muchos de los grandes científicos avalaban que ellos creían en Dios porque pues efectivamente hay físicos que muchos de ellos dicen que después de estudiar el universo, la expansión, la creación misma del universo, no se lo pueden explicar sino más que con la presencia de un Dios todopoderoso. Este pasaje de la esperanza de gloria nos permite a nosotros tener una esperanza de que de que tenemos un espíritu, que vamos a ser transformados como hijos de Dios a lo que vamos a ser, a luz. Yo les hablaba en los estudios de las profecías de que somos hijos amados y que pues estamos hechos para salvación, para un amor, para poder ser desarrollados como tales. Y que pues también a través de las profecías bíblicas ustedes pueden validar que efectivamente no hay mayores profecías o mejores profecías que pues las que podemos recibir directamente de Dios, ¿no? Parte de este versículo, que es la introducción, nos va a dejar ver que diríamos que por qué estamos asociados o qué tiene que ver esto. Bueno, porque nos dice que el mundo va a ser transformado como lo veíamos en las profecías, que también va a ser transformado a algo magnífico, igual que como lo vamos a hacer nosotros. Entonces, esto es parte de algo que pues muchas veces desconocemos. El mundo está profetizado que va a terminar su existencia más o menos, si las cosas se manifiestan en estos años por venir, de las cosas que están profetizadas, como la creación del tercer templo de Israel, el tercer templo de Salomón, nosotros estaríamos considerando que deberíamos estar con una vida todavía 1000 años de vida de la tierra, pero pues al cabo del 3000 y fracción pues estaría desapareciendo la tierra y como la conocemos, ¿no? Entonces, estos son pasajes que están relacionados muchas veces con lo de las profecías, pero no vamos a comentar profecías. Aquí vamos a hablar de muchas cosas interesantes y pues vamos a empezar con cuál sería la probabilidad de vida en el universo. Eso lo vamos a empezar en el siguiente capítulo. Pues espero que les haya interesado esta parte de la introducción de este estudio. Recuerden que nada más es la introducción del estudio, mencionándoles todos los temas que tenemos que comentar a fondo, como en cada uno de los estudios que estamos dando. Y a partir del siguiente capítulo, pues entramos de lleno a la probabilidad de vida en el universo, ¿no? Y de muchas otras cosas. Vamos a también procurar que les gusten los temas, hacerlos ágiles y no olviden darle like, no olviden suscribirse y si quieren consultar los libros que aparecen abajo y los que corresponden a mi persona como autor, pues se los voy a agradecer mucho. Hasta luego, gracias, bendiciones.